Encuentro con, que hoy tiene el placer o el privilegio por segunda vez en la historia de estos encuentros de entrevistar a un intelectual que ya no pertenece solo a su tierra de origen, que pertenece a Latinoamérica toda, y que desde sus posturas como narrador y ensayista y cientista del pensamiento nos ha ayudado a repensar el continente en que habitamos y a colocarnos en una reflexión sobre lo propio, sobre lo que nos pertenece, que sin dudas lo ha conducido por el camino de insertarse entre ese grupo ilustre de intelectuales latinoamericanos que sin dudas pasarán a la historia de nuestra literatura. Bienvenido, Luis Brito, nuevamente a nuestra feria. Bueno, buenas tardes, bienvenido todo el público presente y vamos a ver cómo desarrollamos. ¿Cómo no? Esto va a salir muy bien porque entre ese público presente pueden haber preguntas, yo le haré otras e intentamos realizar un diálogo, un encuentro para conocer mucho más de cerca, sobre todo para actualizarnos de la vida intelectual de Luis Brito en los últimos tiempos, desde que no lo tenemos en nuestro encuentro común. Hoy supuestamente presentábamos un título que se titula La orgía imaginaria, y digo supuestamente porque no tenemos los títulos en existencia aquí en la sala. Pertenece este título a la editorial Fundarte y estamos haciendo una gestión ya de último momento para ver si algunos ejemplares pueden llegar a tiempo, pero de cualquier manera Luis Brito nos invita al pabellón donde Venezuela tiene toda su exposición de libros y allí se encuentra también este título suyo. Sí, exactamente, está en el ala acá, en el kiosco del Senal, Venezuela. No se había preparado esto porque ha habido una cantidad de programas que me han asignado la Embajada de Venezuela, la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, la propia feria. Entonces, mientras todo eso no se terminara de definir, pues pero me sorprende que hubiera ya una especie de presentación dispuesta, entonces perfectamente. Bueno, pues yo perfectamente también lo invito. El título de su libro es La orgía imaginaria. Yo lo invito también a imaginar que estamos casi presentando este título o que estamos convidando al público lector para que lea ese libro, diríamos reciente o de reciente conocimiento para el público cubano. Y por eso quisiera preguntarle, dado el desconocimiento que tengo de ese libro, de La orgía imaginaria, y supongo que el público presente también, ¿de qué se trata esta vez? ¿Son ensayos? ¿Son ficción? Bueno, es un libro que yo trato de resistir la tentación del ensayo, porque he escrito demasiado ensayo, lo que me gusta es escribir narrativa. Yo daba clases en la Universidad Central de Venezuela de Historia del Pensamiento Político, y un tema que me ha atraído siempre es el de la utopía. Son una literatura sumamente divertida, provocativa, imaginativa, y yo pensaba escribir un libro de ensayo sobre el tema de las utopías. Pero dije, bueno, ¿por qué? Si eso lo puede escribir cualquiera, ¿por qué no escribir una serie de relatos sobre los utopistas históricos? Y además inventar otro conjunto de utopías que a mí se me ocurren. El resultado de eso es La orgía imaginaria. La primera edición, justamente, voluntariamente, traté de que saliera en 1984, en homenaje al libro de George Orwell, que es una antiutopía. También el libro está sembrado de antiutopías. Entonces, bueno, ahí he ido juntando relatos sobre los utopistas históricos, dándoles como una versión, una variante imaginativa a cada uno de ellos. Por ejemplo, Platón es un tipo que estuvo de verdad a punto de realizar su utopía con uno de los tiranos de Grecia. Y entonces, en la utopía de Platón, el enemigo son los poetas. Él dice, si nos llega un poeta, le rendiremos muchos homenajes y le diremos, vete de aquí porque no tienes lugar acá. Entonces Platón realiza su utopía, pero todo empieza a salir mal. Es un enredo, es una utopía además subterránea. Acuérdense del mito de la caverna,
los hombres de hierro, los hombres de bronce, los hombres de plata van a tientas entre las sombras de la caverna, y entonces cada vez más se dan cuenta que las cosas están saliendo mal, y entonces dicen, bueno, es que se nos ha colado un poeta, por ahí hay un poeta que anda estropeándolo todo. Y resulta, desde luego, ¿quién va a ser ese poeta sino el mismo Platón? Platón es un individuo que bajo la excusa de la filosofía largó una serie de temas poéticos, estéticos, bellísimos, que no tienen nada que ver con la teoría del conocimiento. Por ejemplo, el mito de que en el inicio éramos seres que teníamos los dos sexos, pero que después fuimos separados y que desde entonces vivimos desesperados buscando a tientas nuestra otra mitad. Eso es un bellísimo mito que transmite Platón, no tiene nada que ver con la biología, ha perdurado hasta hoy. El mito de la caverna, para señalar lo defectuosa que es nuestra percepción, dice, imagínense ustedes que hay personas que están atadas y solo pueden ver el fondo de una caverna, y allí un juego de sombras que transcurre al final en una pantalla, muy cinematográfico todo eso. Entonces dice, bueno, así somos nosotros, no podemos ver la verdadera luz de la verdad, podemos ver única y exclusivamente las sombras, los fantasmas que esa realidad postula. Entonces, pero obvio, ahí el poeta es Platón. Y entonces, bueno, todos los hombres de hierro, los hombres de acero, los hombres echan a correr detrás de él. Platón escapa de su caverna y entonces embarca en una nave en la cual llega hasta Mileto, y ahí, como la nave es apresada por esclavos, es vendido como esclavo. Eso es cierto, Platón en una oportunidad fue vendido como esclavo, simplemente porque fue capturado. Había ese estigma en la antigüedad. Entonces, bueno, eso es uno de los relatos conjeturales sobre las utopías y sus posibles variantes. Estamos hablando de un título que viene siendo como la continuación no acabada de Orgía, aquel libro inicial. Sino son relatos, cada uno de ellos tiene una especie de desarrollo que a veces toma como inicio una de las utopías históricas, a veces enteramente inventado por mí. Por ejemplo, otro de los relatos es el siguiente. Ustedes saben, pues yo estoy hablando con gente sumamente culta, no me cabe la menor duda. Miguel Ángel, cuando estaba de aprendiz en el taller del Torrellano, tuvo una discusión con el Torrellano, y el Torrellano, que era un hombre de pocos argumentos, le metió un martillazo por la cara que le dejó la cara deformada. Entonces, resulta que en el fondo todas esas magníficas esculturas de Miguel Ángel, él en una oportunidad dijo que el proyecto de él era esculpir una montaña, una cosa escalofriante. Y después se va descubriendo, y él se lo propone al Papa y a los poderes de Europa, que en realidad todas las esculturas de él eran maquetas para esculpir las montañas de la tierra en forma de esas anatomías sublimes que él creaba. Eran pensadas suponiendo que las nubes iban a rozarlas, que las tormentas las iban a bañar, un plan ciclópeo. Y además ese plan era inevitable, porque para lograrlo iba a ser necesario reunir a toda la cristiandad y a todo el mundo. El plan ecuménico del papado, de la catolicidad, tenía que ver con eso. Y entonces, bueno, algunas gentes asumen el proyecto, son los que van a hacer esos planes de dominación del mundo, y otros se disuaden aterrados de eso. Pero cada una de esas esculturas formaba parte de un plan magnífico de esculpir el planeta Tierra completo. Y el conjunto de esas esculturas, cuando se veía, era el rostro de un ser humano con la cara desfigurada por un martillazo.
Ese es el cuento sobre Miguel Ángel, como en alguna forma el artista lo que hace es retratarse a él mismo, y esos planes que a veces crean vértigo, crean incredulidad, no son más que retratos deformados del propio esplendor o de la propia miseria, ¿no? El cuento sobre Miguel Ángel, que para mí es un utopista. La forma en que él trató el cuerpo humano era una verdadera utopía. Entonces, bueno, y hay otros personajes. Aquí leo que hay uno inspirado en Tomás Moro, sí, que se titula La Utopía, uno en Bach, que se titula La Catedral, hay uno inspirado en Sade, de La Memoria de los Hombres, Dostoyevsky, El Pelotón, el dramaturgo Marx, Carlos Marx, el dramaturgo. Sí, se puede inferir que es Carlos Marx. Marx tuvo dos vocaciones tempranas que afortunadamente no se realizaron, una de narrador. Él tiene un cuento humorístico con un ratón de personaje y otro de dramaturgo. Entonces, el verdadero drama de Marx es un drama megalomaníaco, meta histórico, en el cual él ya no tiene como protagonistas personas, sino clases sociales y fuerzas históricas. El Capital es un enorme libreto dramatúrgico que además en alguna forma ha ido metiendo en la complicidad a todas las fuerzas de la tierra, en un papel u otro, revolucionarias o contrarrevolucionarias. Ustedes ven que Marx está lleno de frases verdaderamente de un impacto dramático extraordinario. Un fantasma recorre Europa. Proletarios, no tenéis nada que perder salvo vuestras cadenas. En el momento en que llegue el socialismo caerán las vendas de la ideología y veremos las cosas tales cuales como son, etcétera. Entonces toda esa serie de frases deslumbrantes son frases de un enorme drama histórico que hemos ido acogiendo todos los habitantes del planeta. Estamos en una representación de una obra de Carlos Marx avanzando hacia el final inevitable de la historia. Entonces, en el tratamiento podría ser, ¿por qué no? ¿Hasta qué punto un plan de liberación mundial no es también un guión teatral? En el guión teatral se maneja a una docena, media docena de personajes. En un plan de liberación mundial se maneja a toda la humanidad hacia un drama espléndido. Marx, de joven, dijo en un pequeño ensayo que le pusieron en la escuela, dijo sobre la elección de profesión, y entonces dice: yo no podría elegir una alegría que no fuera compartida por millones. Fíjense qué frase tan hermosa, ¿no? Es frase del propio dramaturgo romántico. Ahora, los resultados de eso lo vemos aquí y en América Latina y el Caribe, Asia, África, Europa y Oceanía. Ahora dígame, ¿por qué Baudelaire, el dedicado a Baudelaire o a la utopía de Baudelaire, se titula El Imperio de la Droga? Bueno, no sé si a Baudelaire hay una mención allí, pero efectivamente la droga es una de las tres industrias más productivas del planeta. La primera, el armamentismo; la segunda, la droga; y la tercera, los hidrocarburos. No necesariamente en ese orden. Pero ¿por qué tanta gente busca el refugio de la droga? Es decir, es un poco... De verdad causa placer cuando parece que los resultados de la droga son que la gente entra en unos infiernos inenarrables. La obra de William Burroughs, por ejemplo, es un testimonio de eso. La obra de Burroughs es una obra demoníaca. No son paraísos artificiales, son infiernos químicos, materiales. Entonces la asunción mía es que la gente simplemente entra allí para desconectarse, para romper, para acabar con la realidad, con todas las servidumbres de la realidad o los compromisos, para acabar con la vida, con la belleza, con el amor, con la solidaridad, con todas las ilusiones del mundo. Y que entonces la gran industria es eso, es la industria de la muerte, del suicidio en vida, ¿no? Es una hipótesis
espantosa. Uno a veces no es responsable de las cosas que se le ocurren, pero yo creo que era interesante lanzarla como posibilidad. Hay ese hecho. Ustedes vienen a ver, la guerra de Vietnam en gran parte estuvo determinada por un tráfico de drogas del cultivo de la amapola en relación a Laos y Camboya, cultivo que hacía, y sobre todo el traslado de la droga, las propias agencias de seguridad de Estados Unidos a través de una aerolínea llamada Air America. Hasta qué punto lo que ha sucedido en Afganistán, cuando llega el gobierno autorizado por los gringos, el talibán, la primera medida es restablecer la licencia del cultivo de la amapola, que es la base de la heroína y de la morfina. Los soviéticos habían prohibido ese cultivo por las razones que ustedes comprenderán. Entonces, ¿en qué mundo vivimos? Es un mundo que está tratando de divorciarse de su propia realidad, de alejarse de sí mismo. Es un mundo que es tan espantoso que no se tolera y busca el corte en ese mundo de la droga. Entonces, es la hipótesis que se plantea allí. Muchos de los relatos son tiros al vacío, papeles lanzados en una botella a ver quién los recoge y quién los puede considerar verosímiles o no. Bueno, yo en eso lo contradigo. A mí me parece que no son tiros al vacío. Tendrá que ver esta referencia a las utopías y este nuevo formato para ella. Quiere decir, perfectamente usted hubiera podido reflexionar sobre la utopía, como suele hacerlo también, en un gran ensayo, en una gran reflexión ya más ajustada a los cánones académicos, y no a través de un relato. Tendrá que ver esto con una voluntad suya por acercar este tipo de reflexiones mucho más hondas sobre la vida contemporánea, que tanto tiene que ver con el desarrollo, ¿no?, de las utopías, a la gente, a los jóvenes, a los lectores. Sí, un poco el tema más actual es el de la utopía, por más que hayan tratado de desactualizarlo, de decir que eso es horrible, que son unos juegos ociosos. Aldous Huxley decía que el problema no era quizás la realización de las utopías, sino cómo evitar que se realizaran. Él lo hace en libros magníficos, además, en Un Mundo Feliz, Brave New World, y en Las Puertas de la Percepción, que es sobre otra utopía, la utopía psicodélica. Él fue de los primeros que experimentó con psilocibina y con LSD, y entonces escribió un testimonio sobre esos viajes inconcebibles, pues dejó planteado eso. Entonces, efectivamente, bueno, yo lo que quería era esto se hubiera podido escribir como un ensayo o como relato. Hay un sistema de análisis literario, pero de todo tipo de discurso, que es el análisis de los roles actanciales. Los lingüistas, sigo pensando que le hablo a un público exageradamente culto. Ustedes saben de qué se trata. Y los lingüistas sostienen que eso se puede aplicar a cualquier texto, bien sea poesía, bien sea novela, bien sea ensayo. En todos ellos vamos a encontrar un objeto del deseo. Bueno, es una exageración. El objeto del deseo no siempre lo está buscando, no lo encuentra nunca. El sujeto, que es el que desea el objeto, un oponente, un ayudante, un destinador y un destinatario. Entonces, eso sucede en poesía. Yo me imagino que hasta en la poesía surrealista, que elige las palabras al azar, en novela, en ensayo, yo prefería entonces jugar ese campo de roles actanciales dentro del campo de la narrativa. Fíjense ustedes algunos de los ejemplos. Hay una parte del libro que se llama aposento. Entonces, un aposento que no está en ningún lugar. Un aposento cúbico, cada una de cuyas 6 paredes te hace rebotar. Un aposento que está donde quiera que uno vaya. Ese es el cuerpo, desde luego. Donde uno va mientras uno tiene la capacidad de uno estar dentro de ese aposento de piel. Un aposento cuyo piso, paredes, techo te roen. Un aposento sin rincones.
un aposento cuyas paredes no se tocan, un aposento que es todo ángulo, un aposento situado fuera de sí mismo, un aposento que consta enteramente de puertas, un aposento sin límite, un aposento que nos multiplica, un aposento que se repite infinitamente a sí mismo, conteniéndose, un aposento de nuestro exacto tamaño, un aposento mucho más pequeño que sí mismo, un aposento dentro del cual todo lo que pasa es mentira, un aposento imposible, un aposento que destruye todo lo que contiene, un aposento que consiste en la descripción de un aposento que contiene todos los seres posibles. Esa es la tónica. Ya estamos casi en la poesía. Sí. Bueno, fíjate, y hay otros textos así delirantes. Está, por ejemplo, La ciudad de las manos. Una ciudad que consta enteramente de manos, porque la mano es el prototipo de toda herramienta. Todas las herramientas son versiones de las manos. Entonces, usted conservará sin duda un imborrable recuerdo de su visita a Quirópolis, la ciudad de las manos. A mi llegada al aeropuerto me sorprendió gratamente ver que mi pasaporte era manipulado y sellado por una mano diligente y minuciosa. Digo bien, una mano. Las maravillas de la automatización en Quirópolis han logrado reducir la mayoría de las maquinarias al prototipo sublime de todo mecanismo, que es una mano. Esa mano autónoma, automática y sin embargo extrañamente sensitiva, respondió a mi pregunta señalando hacia la puerta con un índice inmaculado y terminante. Otras manos diestras descorrieron los cierres de mis maletas y se zambulleron inquisitivamente en el equipaje. Emergieron con signos de aprobación tranquilizantes. Pero yo entre tanto observaba la muchedumbre de manos mecánicas que, como tarántulas, se paseaban de un sitio a otro cargando bultos y maletines. La cosa, ustedes podrán suponer más o menos cómo sigue. La noche es una claridad llena de sombras aleopardadas que simulan animales insensatos, y a la aurora uno siente que las propias manos se le revelan y quieren seguir el ritmo de los torrentes de manos que caminan sobre sus dedos por las avenidas. Porque en la noche las manos hacen el juego de las sombras chinescas. Entonces, dando saltos sobre los edificios, fingen todos los seres y las cosas que hay en el planeta. Y entonces, bueno, desde luego el pobre viajero va desesperado huyendo hasta que pasa la frontera y llega a Quirópolis, que es el país de los pies errantes. En Quirópolis en Pedópolis hay únicamente pies que van caminando, no se sabe hacia dónde. Y así siguen más o menos los mundos posibles o imposibles. Bueno, ya hemos regalado una golosina a los presentes sobre el libro. El libro está en el stand de Venezuela, en la Feria del Libro, y es otro de los regalos que nos ha traído Luis Brito a Cuba. Luis Brito es un asiduo a Cuba y viene muy frecuentemente, pero creo que algo de Cuba lo marcó para siempre, que fue el premio que recibiera en nuestro país, cuando quizás Luis Brito era un escritor un tanto desconocido y de pronto emergió en el panorama literario latinoamericano en un país como Cuba. De aquel Luis Brito que nos conoció, al que hoy nos sigue y nos quiere, de aquella época a la actual, ¿cómo se le aparece Cuba a Luis Brito? Bueno, ante todo, tú eras una niñita en esa época, no nos hemos debido conocer. Muchas gracias, muy gentil. Sí, no, ese es un premio que para mí tuvo una gran significación, entre otras cosas, porque en el jurado estaba otro muchacho llamado Eduardo Galeano, que fue el determinante, escribió unas cosas tan elogiosas sobre el libro, que era rajatabla, que a mí todavía me avergüenza leerla. Bueno, yo recuerdo, porque solo pude viajar a Cuba como 7 años después. Una Cuba en todos los rigores del bloqueo, con todas las restricciones, la escasez heroica, la falta de insumos, de elementos, etcétera. Noto una Cuba muy evolucionada, con una gran capacidad de
ofrecerle cosas a la gente. De todos modos, ya para ese momento era impresionante que un país sometido a un bloqueo feroz por el mayor poder imperialista de la tierra pudiera garantizarle a todos sus habitantes la educación, que hubiera vencido el analfabetismo, que tuviera la salud pública garantizada, que hubiera seguridad social y además en líneas generales, porque siempre hay pequeñas fallas, el trabajo. Entonces, claro, eso se hace en medio de fallas, errores, etcétera, pero en líneas generales el resultado total era impresionante para nuestros países, que en líneas, sus términos más amplios, no habían podido resolver ninguno de estos problemas, a veces disponiendo de inmensas riquezas. Entre las cosas impresionantes de esa Cuba era que todo eso se hacía con caña de azúcar y que hasta los libros se imprimían en papel de caña de azúcar, cosa que era una hazaña, pero se los hacía, así como decía Martín, el vino si es necesario de plátano, pero que sea nuestro. Bueno, pues exactamente lo mismo, los libros eran de papel de caña de azúcar. Tengo muchísimos de esos libros cubanos en los cuales Cuba emprendía la tarea heroica de editar los clásicos de América Latina. Tenemos muy buena literatura impresa así en papel. Muchos de esos clásicos los tengo yo en las ediciones cubanas y llegué a conocer a muchos de ellos porque al visitar Cuba los compraba, o además tuve el enorme privilegio de conocerlos personalmente formando parte de un jurado de Casa de las Américas o un evento como una feria de libros. Un enorme lujo que uno haya podido conocer, por ejemplo, a Mario Benedetti personalmente. Difícilmente se hubiera dado en otro lugar. Cuba era en ese sentido una especie de asilo, otro elemento extraordinario de los perseguidos. Mario Benedetti lo habían votado persiguiéndolo en Uruguay, buscó refugio en Perú y ahí las jaurías también echaron a correr detrás de él. Y entonces, bueno, vino a parar a Cuba y en Cuba lo conocí en el Hotel Nacional. Y allí encontré una cosa muy conmovedora que era como el símbolo del exilio. Mario tenía un pequeño aparatico así con dos garfios, que era un aparatico para pesar la maleta y saber si no iba más allá de los 20 kilos que le permitían en la aerolínea. ¿Cuántas carreras habría tenido que dar Mario Benedetti en su vida pesando una maleta, diciendo no me puedo llevar aquí más de este país en que he vivido más de tantos gramos? Eso era el símbolo más impresionante del exilio, ¿no? Entonces aquí conocí a otra infinidad de escritores chilenos, uruguayos, peruanos, bolivianos. Había una comunidad de las inteligencias, algunos que venían transitoriamente a estos eventos, algunos estaban exiliados porque se quedan en su país y los matan. En ese sentido, Cuba era una especie de pasaporte hacia la vida de infinidad de inteligencias, y ya nada más esa tarea es una cosa que garantiza el lugar de Cuba dentro del humanismo y dentro de las tradiciones de la cultura latinoamericana. Es una cosa conmovedora. Brito, el panorama cambió y la realidad latinoamericana también ha subvertido un orden de cosas, y Cuba está inmersa también en un escenario complejo desde ese punto de vista. A la altura de los años y hoy cuando nos visita, ¿cómo nos ve a Cuba? ¿Qué le parece? ¿Qué papel? Martí decía antes de morir casi que Cuba ha tenido un rol fundamental en las Américas. Y quisiera de usted, que sé que nos mira y nos está sintiendo y amando todo el tiempo, que nos valore en esta situación actual de América Latina. ¿Qué papel ocupa Cuba? Bueno, primero vamos a referirnos a América Latina. El gran cambio ha sido ese. En una época, Cuba era un destello, un faro, una estrella en un mar de tinieblas. Yo recuerdo el día que Venezuela, bajo un gobierno socialdemócrata infame, rompió relaciones con Cuba. Salimos de la universidad a protestar
y nos dispararon unos pelotones de policías de soldados a esa distancia, más o menos. Yo salté de un puente y me salvé de los balazos. Bueno, esa era la perspectiva. Ahora, ¿cuál es esta América que tenemos hoy? Es una América en la cual el ejemplo de Cuba empieza a cundir. Es la América de Evo Morales, es la América de Lula da Silva primero y luego de Dilma Rousseff, es la América de Cristina Kirchner, de los Kirchner en Argentina, la de Hugo Chávez Frías en Venezuela, es la América de los sandinistas en Nicaragua. Es decir, la correlación de fuerzas ha cambiado. Hay países que eligen gobiernos progresistas y son derrocados, pero otro país sigue el camino. Entonces, no es aquella especie de dominio omnímodo de la derecha imperial y esa izquierda naranja, esas naciones, esos pueblos han empezado a organizarse. Venezuela, Cuba y otro conjunto de países están en el ALBA. Otros están en el Mercosur, que es una alianza comercial, pero que ha acogido a Venezuela como miembro pleno y que es en realidad el verdadero adversario económico de Estados Unidos. Mercosur es como la tercera economía del mundo, más o menos, dentro de la regionalidad. Hay que pensar en eso. Está ahora la CELAC, está UNASUR, y son uniones en las cuales están excluidos Estados Unidos y Canadá. Hasta hace poco la unión supuestamente latinoamericana que había era la OEA, que era un mero ministerio de colonias de Estados Unidos, como creo que la definió, no sé si Fidel o el Che, el que lo haya hecho tenía la plena razón. Entonces hay esa diferencia. Son gobiernos bajo un ataque continuo. Venezuela no ha respirado desde que inició esa nueva vía, pero bueno, ahí seguiremos respirando, creo yo, con los demás países. Entonces, bueno, Cuba, yo la verdad es que no querría pronunciarme sobre lo que está sucediendo en Cuba, porque como persona foránea sé que hay unas políticas nuevas en relación a la economía. Sí planteo lo siguiente: hay un cambio total en el mundo. Estados Unidos ya no es retórica izquierdista que está perdiendo la hegemonía. La primera potencia económica del mundo desde octubre del año pasado no es Estados Unidos. China la superó con el Producto Interno Bruto. Además, Estados Unidos debe más del 107% de su Producto Interno Bruto, es decir, todo lo que produce en un año en deuda. China debe algo así como el 4.11 de su Producto Interno y tiene comprado como la tercera parte de la deuda pública de Estados Unidos. A través de la apertura del canal de Nicaragua, que ya se empezó a trazar, hay muchos debates sobre ese canal, pero es un hecho que en 4 o 5 años ya va a haber esa nueva vía. Estados Unidos ya no va a tener las llaves del canal de Panamá para poder bloquear a quien le parezca. Hay que señalar que el canal de Panamá fue un proyecto del libertador Simón Bolívar. Desde que tomó Guayana y el Orinoco, él nombró una comisión para iniciar en serio y detalladamente los estudios. Él decía que en Panamá bien podía situarse la capital del mundo. Su gran proyecto de la Gran Colombia, que reunía Venezuela, lo que es ahora Colombia, lo que es Ecuador y lo que es Panamá, era para crear un gran bloque geopolítico que dominara ese paso interoceánico, que iba a ser uno de los sitios más importantes del mundo. Insisto, decía, en Panamá bien podría situarse la capital del mundo. Pues ahora hay otro paso interoceánico abierto en muy breve lapso en Nicaragua. Quizá las palabras de Obama, que luego resultaron falaces, mucha gente dijo que iba a ser un fin del bloqueo, pero él dijo que era regularizar las relaciones, tienen que ver con eso. Cuba es uno de los principales puertos del Caribe, o tiene los principales puertos del Caribe, y a través de este canal
se abrirá a un conjunto importantísimo de relaciones con el Asia. El Asia actualmente, la Asociación de Países Asiáticos domina más o menos el 60% del comercio mundial. Entonces eso vendría a significar que Estados Unidos se quedaría fuera como la guayabera. Si persiste en su estúpida política de bloquear, bueno, pues Cuba tendrá la situación que siempre ha tenido como enclave estratégico del comercio fundamental en el medio del Caribe. En este caso será el comercio entre la porción predominante que va hacia la hegemonía económica del mundo, que es Asia, Europa y el resto del continente. Estados Unidos se quedará fuera de esa fiesta. Entonces vean la importancia que va a adquirir Cuba. Ya tiene una importancia muy resaltante, pero cómo se podría potenciar esta importancia con la nueva panorámica del mundo. El eje del mundo ha cambiado de posición y allí le está reservada una gran posición a Cuba. Ahora, creo que va a haber una zona especial verdaderamente sobre eso, ni querría hablar. Yo siempre le he tenido confianza en muchos de mis libros a la zona donde se crean regímenes especiales de economía, porque resultan desiguales con relación al resto. Pero sobre eso quienes saben son los cubanos, las autoridades cubanas. Yo comentaría algo de eso en Venezuela, pero en Cuba en absoluto, chito, como decía un dictador nuestro en Venezuela, Juan Vicente Gómez, decía uy, chito. Entonces, bueno, es un reto, evidentemente. El destino de Cuba va a cambiar de una manera trascendente en los meses y los años que siguen, cada vez de una manera más acelerada, y eso quizás va a suscitar nuevas agresiones de Estados Unidos, cada vez más dolido por su pérdida de hegemonía en el mundo y en América Latina y el Caribe. Brito, hay un estado de dominación que ha vivido Latinoamérica y que usted ha estudiado mucho, que ya no tiene que ver con la economía, que ya no tiene que ver con el mundo financiero, o de alguna manera sí, pero no directamente, que ya no tiene que ver con las grandes guerras imperiales, pero sí tiene que ver con una dominación cultural. Y se dice bien, desde la época muy antigua que usted suele estudiar, que quien domina la mente lo domina todo. ¿Cómo enfrentar esa otra guerra, que no es una guerra, diríamos, tan evidente como la que se puede contar en números o calcular en bombas, pero que sí atenta contra la estabilidad latinoamericana, contra la unidad latinoamericana? Sí, bueno, yo tengo varios libros sobre eso, entre otros unos que muy generosamente los cubanos le dieron el premio Ezequiel Martínez Estrada. Yo ya no enviaba concursos, pues me parecía como abusivo, pero ese es un libro ya publicado que se llama Dictadura Mediática en Venezuela. Entonces yo analizo ahí la forma en que los medios se transforman en actores políticos. Hay 5 monopolios que dominan casi toda la comunicación en Occidente, megamonopolios, y en cada uno de nuestros países capitalistas esa situación se reproduce. Primero, gran parte de los contenidos, mucho más de un 60%, son contenidos importados de esas grandes cadenas de la comunicación. Pero dentro de nuestros países operan monopolios, tanto horizontales, porque una televisora tiene además radioemisoras, a veces tiene periódicos, tiene agencias de producción de contenidos, fábricas de telenovelas, tiene agencias de relaciones públicas, etcétera, etcétera, como verticales, porque están concentradas en muy pocas manos. Piensen ustedes que en Argentina, por ejemplo, un solo grupo empresarial, Clarín, tiene 100 periódicos, uno solo, y hay otros más, y que todos ellos tienen una campaña furibunda de demolición comunicacional contra Cristina Kirchner. El golpe de 2002 en Venezuela lo dieron los medios. El presidente se estaba dirigiendo a la nación en una locución y la cortaron. Ustedes quizás habrán visto la película esa de Burton, Batman,
en donde están hablando las autoridades de Ciudad Gótica, y de repente el Guasón les corta la pantalla, parecía pues la corta total. Bueno, ese fue el operativo del golpe en Venezuela. Los golpistas tenían mejor tecnología, los canales privados, que el Estado. El Estado apenas tenía una emisora que no se captaba en todo el país, una televisora que tampoco. Y con ese dominio de los medios, derrocaron al presidente, derogaron la Constitución por decreto, mantuvieron un apagón comunicacional 2 días inmediatos sobre todos los esfuerzos que hacía el pueblo para reponer al presidente electo, y después, hacia finales de ese año, durante 3 meses mantuvieron un teletón llamando todos los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, etcétera, a deponer al gobierno legítimo. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 4 semanas del mes. Es una experiencia que ni George Orwell me soñó. Todos los medios, uno encendía la televisión, no, que hay que derrocar ese gobierno tiránico, encendía la radio, ya el gobierno está caído, leía los periódicos, el gobierno agoniza, la oposición, etcétera. Bueno, todo eso se acabó solo porque el pueblo no le hizo caso, pero da una idea del dominio mediático en nuestros países. La industria del entretenimiento está dominada, y la gente, cada vez que va al cine, cada vez que ve una telenovela, cada vez que ve un teleteatro, oye una radionovela, está dominada por las órdenes que da. El sentido de la vida es el consumo. Tú vales por lo que tienes, el dinero. Tu estatus es colocarte a través de una lucha individual en una escala superior de la división en clases sociales. Es un mensaje reiterativo, continuo, completo, sumamente fuerte, del cual es muy difícil desligarse. Entonces ese es el dominio sobre el espíritu que le ahorra al imperio a veces tener que enviar bombardeos, legiones de mercenarios, etcétera, etcétera. Mientras el espíritu esté dominado en esa forma, bueno, ¿para qué es necesario? Yo recuerdo una muy bella película de Tomás Gutiérrez Alea, que creo que se llama La Última Cena o La Cena, en la cual un amito una vez al año comparte con sus esclavos la cena. Y entonces es maravilloso. Bueno, todos aquellos esclavos podrían estrangularlo y volverlo picadillo, pero el respeto hacia el amito es tan grande que nadie se atreve a hacerlo. De hecho, se forma después una rebelión de esclavos, pero al amito no le pasa nada. Esa especie de respeto imbuido por la religión, por las prédicas de los frailes, por el respeto, por el temor a la policía, etcétera, etcétera, hace que aquel señor incluso se dé el lujo de dormirse en medio de la cena mientras los esclavos discuten. Bueno, ¿qué hacemos? Nos sublevamos, lo matamos, etcétera, y él tranquilamente dormido y no le pasa nada. Vean ustedes lo que es la dominación espiritual, ¿no? Entonces, esa es la batalla en que estamos, y los escritores, los artistas, los poetas, que pareceríamos siempre la parte inútil de la sociedad, en realidad lo que hacemos es que peleamos esa batalla de uno y otro lado. Los escritores de telenovelas convenciéndonos de que el consumo es la única finalidad de la vida, y nosotros tratando de encontrarle una alternativa a ese dogma, ¿no? Hay quienes valoran que la unidad, por ejemplo, en bloque de un continente puede atentar contra las culturas propias, las culturas autóctonas. ¿Qué diría usted sobre el poder que pueden tener o no las culturas originarias, las culturas propias, para enfrentar también este mundo homogéneo en el que nos quieren poner a vivir? Bueno, primero me iba a referir a una cosa que dejé. A veces uno se pone a contestar lo que le da la gana, no lo que le preguntan, que era remedios a esa situación de avasallamiento cultural. Bueno, ya algunas de ellas en Cuba, eso fue una maravilla, porque los propios comunicadores de la ultraderecha se fueron para Miami, los dueños de las plantas televisivas se fueron para Miami, etcétera, pensando que iban a regresar en 15 días, y todavía no han podido regresar. Dejaron un campo abierto. Nosotros no, hemos tenido que luchar
una guerra terrible en inferioridad de condiciones y bajo la obligación, como el de Venezuela y otros países de América Latina, en un sistema mixto de respetar los privilegios y las prepotencias de ellos. Los medios de comunicación se presentaron a finales del siglo pasado como los nuevos actores políticos que iban a suplantar unos partidos en los cuales ya no creía nadie, y así lo decían. Al día siguiente, después del golpe de Estado en Venezuela, dicen: tenemos gobierno nuevo. Entonces, literal, gracias Venevisión, gracias Canal 2, gracias medios de comunicación. Es decir, se vanagloriaban las anclas de los programas de que ellos habían derrotado al gobierno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fortalecer la comunicación de servicio público, crear más emisoras del Estado, radiodifusoras, etc. Fortalecer el sistema de medios libres, alternativos y comunitarios, pequeñas radios que a veces se escuchan en un barrio, hojitas multigrafiadas, pequeños boletines, etcétera. Eso se está creando en Venezuela. Hacer una legislación que regule el papel de los medios. En Venezuela eso costó debates terribles y salió una ley resorte de responsabilidad social en radio y televisión, que es maravillosa, pero que no se aplica. Los canales privados cometen todos los abusos que les da la gana. Entonces, en Argentina también hubo debates espantosos sobre eso. Piense usted que en Brasil, tengo entendido que no hay una sola televisora de servicio público. Todo es sector privado en un país que es la mitad de América Latina en extensión y en población. Entonces, esos son los recursos. Piensen ustedes lo que se ha hecho con Telesur, canal que intenta expresar la perspectiva de nuestra América. Venezuela tiene ya 2 satélites chinos, pero bajo control nuestro, para redifundir toda esa serie de programas. Bueno, esas son medidas obvias. Cuba tuvo la fortuna desde el inicio de la revolución de ponerle mano a los canales, pero la otra batalla fundamental allí es la producción de contenido. Uno a veces ve uno de nuestros programas socialistas y todos los defectos de la televisión y de la comunicación del sector privado los replican. La interrupción continua, el pase de cintillos, de imágenes, de cosas que no te dejan saber de qué se trata finalmente, la vulgaridad, la idea de que hay que imitar los peores aspectos de la televisión comercial privada, etcétera. Bueno, esa es la otra herencia que hay que sacudir. Entonces, ya pasamos de contestar la respuesta, la pregunta anterior. Ahora nos vamos a la cultura. A la cultura. Sí, y las culturas originarias. Fíjense, efectivamente, la conquista nuestra fue un hecho, desde luego, que operó a través de las armas y sobre todo de la guerra biológica. Más indígenas fueron muertos por los estornudos, por la gripe y por la viruela, que muertos por el acero. Cuando Bernal Díaz del Castillo, un gran soldado y escritor maravilloso, léanse la vera historia de la conquista de la Nueva España, cuando ellos entran a Tenochtitlan, para su sorpresa, esperando una resistencia enorme, avanzan sobre una alfombra de moribundos o de muertos. ¿Qué era? Algún español había llevado la viruela. A ellos tenían ya alguna resistencia inmunológica, pero los indígenas ninguna. La viruela acabó con la resistencia de los aztecas. Las enfermedades como el catarro, etcétera, acabaron con la población en el Caribe. Fíjense ustedes que en Cuba casi no queda población aborigen, en parte por la extraordinaria crueldad de los conquistadores, pero en gran parte por las transmisiones virales. En otros sitios sí quedaron enormes núcleos de población con sus culturas originarias. Bueno, con eso acabó la política de Estado de España, que impuso el castellano como lengua oficial. Nebrija, el autor de la primera gramática, se la ofreció a los reyes como un instrumento de imperio, ¿no?, para las tierras que se están descubriendo. Y por otro lado, la catequesis, la religión oficial,
actuó como una especie de aniquilador de todas las religiones y culturas originarias. De todos modos, hay países donde subsistieron grandes núcleos de la población originaria, sobre todo porque a los conquistadores les servían de mano de obra extraordinaria, y a pesar de todos los esfuerzos, allí subsistieron núcleos de gente que habla los idiomas originarios, que practica una gran parte de sus creencias bajo el manto de la religión cristiana. Desde luego, esas culturas hay que protegerlas. Todos esos idiomas tienen el derecho a subsistir como toda forma cultural, pero de todos modos se plantea una polémica o un punto de diferencia en cuanto a la posibilidad de que vayan a servir de instrumento de todavía mayor fragmentación de nuestra América. Piensen ustedes que cuando vino el plan secesionista de la Media Luna, 6 naciones indígenas declararon también su autonomía, empezando por los guaraníes, etcétera, etcétera. Eso ha sido poco publicitado. Cuando hubo el golpe de Estado contra Correa, la primera que salió a apoyar el golpe de Estado reaccionario, fascista, etcétera, fue la CONAIE, la Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador. Entonces, esa es una lucha un poco curiosa. Gran parte de estos movimientos están dirigidos por unas fundaciones en Estados Unidos indígenas, que ellos no quieren liberar a los indígenas de Estados Unidos, que están metidos en unos campos de concentración llamados reservas. No, la cosa es los indígenas de América Latina y el Caribe. Yo pienso en los países en donde hay una mayoría indígena, como por ejemplo Bolivia. Oye, como dicen, cada quien puede hacer de su capa un sayo. Ahí los indígenas son mayoría, pueden decidir absolutamente lo que quieran. Problemas en otros países en donde podría haber secesiones en virtud de minorías étnicas. Allí yo creo que habría que aplicar el principio de la democracia. Es decir, es un poco antipático, pero la mayoría manda. Si la mayoría de un país no quiere desmembrarse, pues habría que atenderla. Eso sí, hay un derecho a mantener la cultura, eso es inherente al ser humano, mantener la religión, mantener el idioma, mantener las prácticas culturales, y eso es indiscutible, tiene que ser defendido. Venezuela lo defiende de una forma acérrima. Tendremos el 1.2 de población indígena, sin embargo hay diputados indígenas a la Asamblea Nacional que pueden ser elegidos aun cuando no llenen todo el número de votos requeridos. Por ejemplo, esa es una de las ventajas de hecho, uno de los grandes territorios de Venezuela está gobernado por un gobernador indígena elegido en esa forma, pues, y también hay muchos dirigentes elegidos a la Asamblea Nacional. Se ha fundado una universidad de los pueblos indígenas, también intentando preservar esos legados culturales que, repito, en Venezuela en realidad el mestizaje absorbió a la inmensa mayoría de la población indígena, pero hay un 1.2% y eso se respeta, pues es parte de nuestra herencia entrañable e innegable. Usted hablaba de la producción cultural propia como una de los modos de enfrentar una avalancha de productos culturales que constantemente entran a casa y que nos tratan de imponer modos de pensar y de hacer. Pero, ¿cómo pensar una producción cultural propia? ¿Sí? ¿Cómo lograrla además en medio de carencias materiales? Es decir, ¿hasta qué punto estamos presos de eso como continente? ¿Hasta qué punto podemos insuflarle vida a las producciones propias? Mira, es difícil pero posible. La acción del Estado, así como logró imponer en América Latina y el Caribe 2 lenguas romances y una religión, piensen ustedes en la inmensa extensión continental. Y allí, en esa herencia maldita, sin embargo, se traduce en 2 elementos positivos. Desde el Río Grande hasta la Patagonia podemos entendernos en castellano, o en el portugués de Brasil, que es enteramente inteligible. Y además no tenemos conflictos insalvables de religión.
el que en otros lugares del mundo la gente se mata por miles de problemas religiosos, nosotros hemos tenido solo 2 pequeños episodios teñidos de algo de cuestión religiosa, que fue la rebelión de Canudos en Brasil y la rebelión de los cristeros, unos reaccionarios en México que salieron a fusilar a todo el que estaba con la revolución, al grito de viva Cristo, pero eso es insignificante. Entonces, esos males de la conquista revirtieron como una cosa positiva la fundamental comunicabilidad de América Latina. Y entonces, aprovechando esa comunicabilidad, tenemos que crear contenidos propios. ¿Cómo? Eso también sucede en gran parte cuando hay una acción política para favorecerlo. Todo el mundo sabe qué es la mexicanidad. Hay una cosa mexicana ya. Pues, bueno, eso es casual, no. México es un conjunto muy disímil de culturas indígenas, pero la Revolución Mexicana de repente le dio todos los muros en las ciudades a los muralistas para que hicieran un mensaje revolucionario en los términos de la época. Se favoreció José Vasconcelos la edición de libros mexicanos, surgió la novela de la Revolución Mexicana, que es una cosa extraordinaria. Y además de eso, hubo una política estatal de protección al cine nacional, a estudios Churubusco, estudios aztecas, y de ahí salieron esas películas con charros y toda esa serie de cosas que son, algunas de ellas insoportables, pero ahí hay obras maestras, como María Candelaria, por ejemplo, como La Malquerida, como Nazarín, como Los Olvidados, que lo dirigió Buñuel. Todo eso es fruto de una política proteccionista del Estado. Y no vayan a pensar que somos los latinoamericanos. El resurgimiento de Japón de finales del siglo pasado, antepasado, el principio del siglo pasado, se debe a la acción de la dinastía Meiji, los emperadores, que hicieron el énfasis en el nacionalismo, impulsaron el resurgimiento de un culto nacional que era el shintoísmo, y además lograron una curiosa alianza entre las viejas casas feudales y el industrialismo modernizador. Entonces, es necesaria una acción del Estado, y por Estado entendemos poder revolucionario, porque los estados neoliberales, nada, ellos que venga la producción importada de las potencias hegemónicas, no importa. Entonces, yo diría eso, en la producción de contenido está desde luego el poder creativo nuestro, que es verdaderamente inagotable, pero eso requiere una protección del Estado, y de un Estado sobre todo progresista, que estime lo propio, que le dé oportunidades y que le facilite redes de distribución. Yo decía que Roscola City es la capital invisible de América Latina. En todos los paraderos de carretera, camioneros, existe eso que llaman una roscola, una sinfonola, etc. Y allí la gente toca un bolero, una ranchera mexicana, un tango, sin solución de continuidad, no hay exclusión. Igualito la gente siente que el tango con su tragedia interna le habla, pero que también le habla el bolero. Yo digo que el bolero es la ilusión amorosa, la ranchera es la rabia y el tango es la resignación. Tesis, antítesis y síntesis, la santísima trinidad en su desarrollo. Pero todos sentimos eso es nuestro, no excluimos el erotismo del bolero, no excluimos la rabia de la mexicanidad, pero tampoco la tristeza del cono sur, el despecho, ¿no? Eso forma parte de nuestro ser. Como dicen las canciones, pues llevamos en el alma cicatrices. Entonces, bueno, en parte una cultura latinoamericana, fíjense, todo eso con una maquinita eléctrica inventada en Estados Unidos, pero que se encuentra en los botiquines, en los bares más sórdidos, en las intersecciones, en los cruces de carretera más piojosos de nuestra América, y ahí está hablando América Latina gracias a un conjunto de milagros que nos unen. Sí,
tienen alguna pregunta que hacerle a Luis Brito, este es el momento. Yo le preguntaría. Eso siempre es así. Le preguntaría. A ver, por allá. No, porque en este momento que estamos aquí. ¿Se es Estela? Sí, agradeciéndole a él siempre esta forma de comunicarse tan extraordinaria, sus libros también, sus Hay que ponerle el micrófono. Se oye muy poco. Hay que ponerle el otro micrófono, sí, por favor. Un momentico. Sí. Ya Estela Caloni tiene su micrófono, que ya la vamos a escuchar. ¿Con nosotros? No, que yo quería agradecer primero porque escuchar a Luis Brito García es un momento maravilloso, porque tiene tanto que decirnos, tanto que transmitir, y porque es un intelectual que está luchando siempre y en todo momento, y en estos tiempos en que estamos viviendo nosotros necesitamos intelectuales como Luis Brito García, que además de estar escribiendo sus libros siempre mantiene sus columnas que mandan y que transmiten las redes sociales, y que ha sido muy útil en todo momento. El momento que está viviendo Venezuela ahora, Luis, sería importante para todos nosotros, porque incluso en el último intento de golpe, uno de los lugares que se pensaban bombardear o destruir era Telesur. Entonces, frente a todo esto, lo que estamos viviendo, una reflexión, porque Venezuela es la punta del iceberg, pero lo estamos viviendo varios países a la misma ofensiva imperial. Me gustaría que nos dijeras algo, porque nos hace falta. Bueno, hay una arremetida imperial. Todos los cubanos que están aquí saben lo que es eso. Forma parte de su vida. Expertos en eso. Son expertos. Yo decía que en una conferencia ayer en la Embajada de Venezuela, bueno, ¿qué le voy yo a decir a los cubanos sobre el imperialismo? Bueno, por Dios, ya tienen posgrado en la materia, pero hay una arremetida imperial. Yo citaba a Atilio Borón. Atilio Borón dice que efectivamente Estados Unidos está en declinación, pero que no debemos dormirnos, porque así como dio sus primeras batallas por la hegemonía en América Latina, también dará las últimas. Es decir, ahora que está en repliegue, que el mundo se le viene abajo, que el sistema económico está en una crisis aparentemente irrecuperable, entonces, bueno, va a tratar de desquitarse con nosotros. Y eso se ve en la agresión sostenida, firme, contra países como Argentina, como Brasil, como Ecuador, en el golpe de Estado que montó en Honduras, por ejemplo, que le resultó, en el golpe de Estado de Paraguay. Es decir, es una agresión firme. Ellos podrán decir lo que sea, pero siempre sus políticas son constantes. Todo lo que sea independencia, soberanía de nuestros países, autonomía, pues nos hace enemigos de Estados Unidos. Estados Unidos ha intentado siempre contra nuestros países un guión que le da una impresión de déjà vu. Uno dice, bueno, pero esta telenovela, esta película, la vi yo hace tiempo. Es lo que se decía antes, un disco rayado, donde el disco se pegaba de baquelita, empezar, ese disco se rayó, ese disco se rayó, se rayó, se rayó, se rayó. Es un guión que implica agresión mediática, condena jurídica en organismos supuestamente internacionales, supuestamente ecuánimes, pero que no son más que jaurías de fariseos contra todos los países que intenten afirmar su soberanía, guerra económica a través de bloqueo. También los cubanos son maestros en padecer ese tipo de cosas, bloqueo, escasez. Fíjense lo que le hicieron a Salvador Allende. Y entonces, finalmente, movilizaciones manipuladas de pequeños grupos de la población con el objetivo de mediáticamente hacerlos parecer mayoría considerable, que justifiquen golpes de Estado que a veces se dan bajo
la tutela militar inmediata de Estados Unidos, como sucedió por ejemplo en Honduras, que ese golpe fue manejado por la base de Palmasola, pongamos por caso. Entonces el de Allende, de Chile, no hay que decirlo, pues estaba todo el ejército de Estados Unidos allí. El golpe contra Chávez en el 2002, había unidades de la Marina de Estados Unidos, aviones, helicópteros, gente del Departamento de Estado metido en eso, que además le había dado su venia al dictador desde meses antes. Entonces eso es lo que está activándose de nuevo contra Venezuela, todas las fases de eso. En 2004, si mal no recuerdo, pues un poquito después, hubo un intento de magnicidio contra Chávez, se detuvo a tiempo, centenar y medio de paramilitares disfrazados con el uniforme del ejército venezolano, que pensaban perpetrar un magnicidio y luego hacer ataques contra grupos del ejército venezolano para dar la impresión de que había una guerra civil y así justificar una intervención extranjera. Ese es exactamente el mismo proyecto de lo que está sucediendo. Afortunadamente nuestras redes de inteligencia están cada vez más afinadas. En este caso detuvieron a la gente, se publicitó el plan, se hizo una movilización popular demostrativa, pero ese plan va a seguir. Es decir, entonces tenemos que prepararnos para agresiones cada vez mayores. A Dilma Rousseff también le tienen un ataque, pero verdaderamente encarnizado. A todo país que intente ser progresista, democrático, que afirme la propiedad sobre sus recursos naturales o sobre las industrias estatales propias, etcétera, eso es ya una constante. Tenemos que sufrir eso y sabemos que es así. El ejemplo de Cuba nos ilustra de que la agresión del imperialismo no es infalible, más de medio siglo resistiendo la primera potencia militar y económica del mundo, un país comparativamente pequeño por la extensión geográfica y la cantidad de sus habitantes, pero gigantesco por el coraje, nos demuestra que el imperialismo no es invencible. Entonces tenemos que afirmarnos en esa fe histórica, resistir y, como dicen por allí, hasta la victoria, siempre. ¿Alguna otra pregunta? Acá hay una. Sí, por favor. Buenas tardes, Eliseo Alfonso. Yo quería preguntarle, en su reflexión sobre la cultura, usted se refería fundamentalmente a la cultura indígena de América, y estamos muy de acuerdo con usted en que hay países donde hay una fuerte presencia indígena todavía, gracias, muy buena, ¿no?, que exista todavía, pero hay otros países donde la presencia más significativa es afrodescendiente. ¿Qué le merece a usted la importancia, que también ha sido también un grupo de la sociedad en muchos de nuestros países, bastante preterido, bastante también vilipendiada, humillada, que ha sufrido también estereotipos de toda clase? ¿Qué importancia o qué usted piensa con respecto a la importancia en la cultura de la América Latina y el Caribe de la presencia afrodescendiente? Sí, efectivamente es un componente fundamental de la identidad latinoamericana y caribeña. En Venezuela hay un poderoso elemento cultural de la afrodescendencia. Muchos de ellos incluso niegan lo de afrodescendientes, dicen nosotros somos negros venezolanos. Sí, pero no vengan a decir, porque en el África misma nos cazaron y nos vendieron a los traficantes de esclavos, etc. Ahora, hay todavía una acumulación de opresiones en el caso de esa pertenencia étnica. Fíjense que los indígenas, por lo menos los que no fueron totalmente exterminados, siguieron viviendo en una relativa comunidad. ¿Qué sucedía con el tráfico negrero? Yo tengo varios libros sobre la piratería del Caribe, los iniciadores del tráfico de esclavos desde África, entre otros yo,
Jack Oakley, que fue el que inventó el triángulo, ese infame circuito, mercancías de Inglaterra en África, compraban allí esclavos, los vendían en América a cambio de mercancías americanas y de allí a Inglaterra. Las 3 etapas del viaje se hacían, ninguna era vacía, todas eran con provecho. Entonces, ¿qué sucedía? Los esclavos pertenecían a etnias muy diversas. A veces los unos no hablaban el idioma de los otros. Se los dispersaba según el capricho de los compradores que los adquirían. Entonces, muchísimo más difícil fue la preservación de los elementos culturales de origen africano, ascendencia africana, que de indígena. En Venezuela tenemos extraordinarias compilaciones de la mitología aborigen y tenemos diccionarios de las lenguas indígenas, etcétera, en su mayoría. Algunas de ellas, por ejemplo, son lenguas que tienen nada más 2 hablantes. Sin embargo, se los ha compendiado y se ha hecho su diccionario. Ahora, tú vienes a tratar de buscar lo mismo sobre las lenguas africanas originarias. No. Los mitos que se tradujeron se han borrado mucho y se han dispersado y se han transculturado. Gran parte de las formas de la cultura, como ustedes saben, subsistieron bajo el disfraz de formas del catolicismo. Por ejemplo, Shango es Santa Bárbara, y así gran parte de las deidades de los panteones africanos sobreviven disfrazadas. Allá en Venezuela tenemos a San Juan Bariconco, cabeza pelada, que todo lo tiene, que todo lo da, y otra serie de cosas. Tenemos la fiesta de San Juan, que es una gran celebración de la cultura negra. Gran parte de nuestros bailes tienen ese origen, los ritmos de nuestra música, etcétera. Pero eso demuestra la capacidad de supervivencia de una cultura, incluso cuando es pulverizada y destruida. Repito, hay ese poderoso elemento. La música del Caribe no existiría sin la africanidad. Curiosamente, dentro de esa música hay muchos elementos islámicos. Rafael Salazar, un musicólogo venezolano que está actualmente viviendo en Cuba, hizo un estudio sobre la forma en la cual, por ejemplo, las canciones de los llaneros, los cantos de los becerreros, etcétera, subsisten las canciones de los camelleros del África. En esos calderones de nuestra música, los cantos del almuecín. Bueno, de todos modos, eso fue pulverizado, destruido con mayor furia que las culturas indígenas, y sin embargo son la base de nuestra música. Hace poco hablaba del bolero, pero el guaguancó, el mambo, el son montuno, todo eso tiene el África espiritualmente puesto en nosotros. Y el debate es contra la discriminación. En Venezuela la oposición, los escuálidos, como les decimos, el principal elemento ideológico que tiene es un elemento de discriminación racial contra la inmensa mayoría del pueblo venezolano, que es mestiza. Entonces, por ser mestizos le dicen monos. Monos es el más suave de los insultos y los epítetos que le dedican, pero al universalizar eso como epíteto, a su vez confiesan la difusión y la persistencia de esas raíces culturales. Yo creo que sería muy importante efectivamente una acción cultural para terminar de clasificar, revivir, reconocer la forma en que esas vertientes interactúan. Una explicación adicional: en Venezuela hay los dos cultos populares más difundidos son el doctor José Gregorio Hernández, que es un doctor con traje negro, un sombrero negro y demás, pero que hace milagros, cosas que los médicos no hacen, y María Leonza. María Leonza es una dama que es una diosa indígena que se monta en un tapir, un animal selvático que además es muy fálico. En el Cerro de Sorte está la corte de María Leonza, y en los altares de esa zona, sobre todo el gran altar de Quiballo, aparece María Leonza, la reina. Ese es el elemento, la declaración de que en Venezuela las mujeres mandan,
somos un país matricéntrico. Y están las tres potestades de María Leonza, que son el doctor José Gregorio Hernández, católico, apostólico, romano, que quiso meterse con los monjes cartujos, pero su condición de médico se lo impidió. Está el negro Felipe, secretario de María Leonza, un afroamericano con una pañoleta roja, y está el indio Guaycaipuro, el principal héroe de la resistencia indígena. Usted tiene allí un diagrama del inconsciente colectivo del venezolano. Esas son las tres vertientes culturales de nuestro país. Doctor José Gregorio Hernández es el blanco del pueblo, es la ciencia positivista, pero la ciencia eufemizada por la bondad cristiana. Está negro Felipe, que es abiertamente negro, y Guaycaipuro, que es abiertamente indígena. Y lo que la gente le va a pedir no son cosas metafísicas: consígueme un novio, haz que esa novia no sea tan cruel conmigo, consígueme un buen negocio, cúrame esta enfermedad. Es un culto enteramente terrenal al cual está dedicada una montaña completa, Sorte en Venezuela. Y lo mejor del mundo es que ahí todo el mundo se puede volver sacerdote del culto que invente y nadie se mete con nadie. La pluralidad cultural. Ahí hubo una señora que se decía la reencarnación de María Leonza. Ella fue la modelo de la estatua de Alejandro Colina, muy generosa de forma. Trató de monopolizar aquello, nadie le hizo caso. Es decir, somos la anarquía matricéntrica, multicultural y multiétnica. Esa es nuestra mejor definición. ¿Alguien más quiere preguntar? Sí, por favor. Muy interesante la disertación. Bueno, yo soy peruano, pero vivo en Canadá por más de 25 años. Y ahí tenemos un debate precisamente sobre la identidad latinoamericana, ¿no? Entonces, la costumbre, usted había citado algunas cosas vinculantes en todo este conglomerado de mestizaje que es la América Latina, incluido el Caribe, que es, digamos, los vinculantes del catolicismo o el catecismo y el idioma castellano, ¿verdad? Pero, sin embargo, tenemos descendencia de África, tenemos inclusive grandes bolsones indígenas, ¿no? Sobre todo en Bolivia, Perú, Ecuador. Cuando tú hacías la cita, digamos, del bolero, ¿cómo se llama? El tango, ¿no? Y la cumbia, etcétera, un poco que se olvidaba la cultura indígena en cuanto a la representación andina. Yo creo que el gran genocidio que se cometió con el colonialismo no terminó con muchas partes, digamos, de lo que fue la cultura indígena, los pueblos originarios, desde México para abajo, ¿no? No tanto se podía hablar de Norteamérica, porque en Norteamérica tenemos, digamos, grupos que eran más nómadas, o sea, los indígenas norteamericanos, tanto de Canadá como de los Estados Unidos, no tenían una cultura desarrollada como se veía a partir de México, a partir de Colombia, a partir de los incas en el Perú, inclusive hasta los mapuches, ¿no? Tenemos también un tipo de poesía gauchesca, por ejemplo, ¿no? Que también hay toda una versión de los gauchos argentinos, uruguayos, y en Brasil, ¿no? O sea, en esta discusión, mucho a nosotros nos dicen siempre en Norteamérica hispanoamericanos. Entonces, hispanoamericano se ha dado como una cuestión vinculante solamente al idioma. Pero lo más importante es que nosotros somos latinoamericanos y somos un mestizaje ya global, ¿no? Que se está muy bien expresado, digamos, ahora con esta formación de CELAC, por ejemplo, ¿no? Inclusive cuando el presidente Chávez rechazó esta impertinencia del rey de España en una reunión de Iberoamérica, digamos, ahí en Chile. Entonces, yo creo que se tendría que incidir más para contrarrestar la hegemonía cultural que se da a través también, en el caso ahora ya moderno, del inglés. O sea, el idioma a veces sirve como sistema de dominación también. Entonces, se siente más importante hablar inglés que hablar su propio idioma. Yo creo que en esto, digamos, la identidad tiene que ser precisamente latinoamericana, no hispanoamericana, como se viene dando, sobre todo en Estados Unidos y Canadá. Todo el mundo dice hispanoamericano.
las instituciones financiadas por los gobiernos siempre le ponen hispano por delante, con lo cual se dice es la continuidad de la colonia. Pero para los ingleses no se pone, por decir, canadiense inglés o canadiense francés, se dice simplemente canadiense, ¿no? Entonces, un poco así, yo creo que la lucha contra la hegemonía cultural, digamos, de este consumismo, tiene que darse también en versiones de todo este conglomerado, digamos, integrado ya en la América Latina, pero que tiene diversas culturas. No sé si me he tratado de interpretar más o menos bien lo que tú estabas diciendo respecto a esta versión, digamos, de lo que es Latinoamérica y el gran mestizaje existente en nuestra región. Sí, bueno, la designación de hispano es uno de los tantos instrumentos de discriminación estadounidense, porque ¿qué significa que tú eres hispano? Es decir, ya ha señalado muy bien que puede ser brasileño o portugués. Además, es una categorización étnica, ¿no? Hay hispanos que son rubios, de ojos azules, albinos. Otros pueden ser de tinte afroamericano, otros pueden ser preponderantemente indígenas, pero ellos discriminan en esas categorías entre caucásicos, hispanos, entonces, que es una categoría rara, pero sirve para discriminar negros y asiáticos. Eso es una categorización racista que debería ser desterrada de los documentos de identidad de Estados Unidos y del mundo. Ahora, no se puede establecer dentro de un país categorizaciones de esa índole, como tú dices en Canadá. Bueno, tú eres canadiense y ya está, jurídicamente. Ahora, es interesante el debate sobre los nombres de América Latina y el Caribe, es decir, quien nombra en alguna forma define, y eso es bien particular. Efectivamente, Hispanoamérica es desechable porque España únicamente colonizó una parte, pero ¿y dónde está Brasil? ¿No? Entonces podría parecer mejor, además de que España es una ficción. A nosotros nos conquistaron fundamentalmente los de Castilla. La corona prohibió el paso de otros españoles casi todo el tiempo. Muy raros eran los vascos que venían, los catalanes poquísimos tenían que falsificar los papeles, etcétera. Entonces, ya eso de hispano, tú podrías decir Castellanoamérica, una cosa así. Más apropiado quizás Iberoamérica, en el sentido de que la península ibérica incluye a Portugal, y Portugal colonizó la mitad de América del Sur, pero también es incompleto. Paradójicamente, lo que más se usa ahora, que es Latinoamérica, fue un artilugio retórico de los franceses. Los franceses invadieron México con el emperador Maximiliano. Entonces, ¿cómo justificamos que estamos aquí? ¿Qué hacemos en esta cosa? Ah, bueno, es que nosotros somos latinos porque descendemos, y América también es latina. Entonces lanzaron aquel calembur, a decirlo en términos de ellos, y nos volvimos latinoamericanos, como si habláramos latín y anduviéramos en toga romana, etcétera. Para corregir eso, que también tenía otro problema muy grave, es que se dice siempre, yo trato siempre de decir Latinoamérica y el Caribe. ¿Por qué? A diferencia de la colonización continental, que fue sobre todo unitaria en cuanto a religión y apenas con dos matices de idioma, el Caribe es un mosaico, como lo define uno de los autores, torbellino del mundo. Allí una isla es holandesa, la siguiente es inglesa, la de más allá es francesa, hubo hasta daneses. Hay una isla como San Kitts que está, la mitad es inglesa y la mitad francesa, y además se trajeron grandes colonizaciones africanas, e incluso en algunos casos, por ejemplo en las Guayanas, hay Guayanas inglesa, francesa, holandesa, hay un cúmulo, un caleidoscopio de culturas todas maravillosas, interesantes, etcétera, que no se pueden definir como latinas. ¿Cómo vas tú a definir como latinos a los hindúes de la Guayana Británica, con quien colinda Venezuela? Entonces, por eso es que se dice Latinoamérica y el Caribe.
entendiendo dentro del Caribe una pluralidad de vertientes, sobre todo definidas por los europeos. Ahora, la caleidoscópica realidad del Caribe, yo he escrito varios libros sobre eso, sobre los piratas, los corsarios, toda esa serie de cosas. Lo define el episodio de los Garifuna, que han sido muy estudiados por un antropólogo dominicano, Marcio Veloz Magnolo. Los africanos que se huían de las plantaciones y de la esclavitud, bueno, buscaban refugio a veces en cumbres africanos y a veces encontraron refugio con los caribes. Y entonces, bueno, tuvieron que aprender las técnicas de la navegación curiana que ellos no dominaban. A veces en esas piraguas de los caribes se cruzaba el océano. La caribeñidad abarcó desde la Florida hasta el río Xingu, ya en el sur del Brasil, entre los dos trópicos. Y todo eso a punta de piraguas, etc. Entonces, los caribes acogieron a los huidos de las plantaciones de esclavos. Y entonces se creó una nueva nación que es llamada los Garifuna. Los Gari por Caribe, Galibi, le decían a los caribes oceánicos, y Funa por una voz africana. Entonces, en esas comunidades se hablaban 4 idiomas, porque los caribes tenían un idioma para la vida cotidiana, pero tenían otro idioma para la guerra. Había un tercer idioma que era el araguá, que lo hablaban sobre todo las mujeres, porque muchas de las mujeres de los caribes eran raptadas de las comunidades araguá o conservaban esa tradición. Y finalmente el acervo de voces africanas, que venía a ser el Funa. Entonces el Garifuna era una mezcolanza de esas 4 vertientes. Una nación fascinante. Eran africanos que se pintaban de rojo como los caribes, el uniforme oficial de los caribes. De ahí la obsesión por el rojo de Chávez, de Hugo Chávez Frías. Y entonces hablaban una lengua mixta de todas las vertientes culturales del Caribe. Y por cierto, fueron bastante libertarios hasta que las potencias imperiales empezaron a usarlos en sus guerras. Finalmente, una operación de exterminio de los Garifuna los concentraron como un campo de concentración y de muerte en la isla de Roatán. Algunos escaparon hasta las costas de Nicaragua. Ahí encontré descendientes de ellos. He encontrado Garifuna hasta en Florida. Fíjense, eso es el Caribe. Esa mixtura, esa hibridación continua de cosas que parecen incompatibles pero que dan frutos maravillosos. Entonces, bueno, así somos, y eso es una fortuna, no nos estancamos culturalmente. Nicolás Guillén revive todo eso en lo que fue llamada la poesía negroide, y que tuvo muchísimos cultores. Además, hay una novela también que tiene esas raíces. Eso es el Caribe, y eso también es América Latina, porque prácticamente en todos nuestros países, hasta en los del cono sur que lo niegan, hay importantes núcleos de descendientes de esas etnias africanas que conservan rasgos muy importantes en su cultura. Yo voy a ser breve en función del tiempo, y voy a hacerle una pregunta muy fácil que probablemente para usted sea difícil de responder. No porque no conozca, sino por el enorme potencial de la persona sobre la cual le voy a preguntar, que es Simón Rodríguez. Con seguridad usted identifica bien esa figura. Yo llegué un poquito tarde por razones ajenas a mi voluntad. Quizás usted habló de esto, me perdona si estoy haciendo una repetición, quizás no. La idea viene por lo siguiente: en América Latina y el Caribe, como usted dice, hay procesos revolucionarios en marcha. Varios de ellos han coincidido en el tiempo, pero se diferencian entre sí. Todos se diferencian entre sí, y a la vez todos tienen puntos de común.
Y una de las fortalezas que yo veo de estos procesos en marcha, caso Venezuela, a pesar de todos los problemas que hay, caso Bolivia, caso Ecuador, es la fortaleza endógena, la raíz cultural, la raíz propia, el hecho de que no se copian modelos y hay que producir el camino sobre la base de determinado timón teórico que también habrá que irlo construyendo. Y evidentemente estos procesos revolucionarios en pleno desarrollo en el siglo XXI no responden exactamente al mismo libreto, por ejemplo, de la Revolución Cubana o la Revolución Popular Sandinista, que se hicieron en otro contexto. Entonces, aquí viene la pregunta. Si usted tuviera que sintetizar muy brevemente qué lectura puede dejarnos Simón Rodríguez para los procesos revolucionarios en marcha hoy en América Latina y los que van a venir, ¿qué nos diría? Apelando a su venezolanidad, que yo sé que es muy fuerte, y a su capacidad académico y docente que está probada. Bueno, una frase fulgurante de Simón Rodríguez que dice: o inventamos o erramos. Rodríguez tiene una historia bien interesante. Él era hijo natural, se metió a pedagogo en la colonia, hizo un plan para abrir las escuelas a todas las clases sociales, incluidos los pardos, que eran discriminados totalmente en esa época, y le trajeron un muchachito huérfano para que lo enseñara mientras seguía un pleito entre los supuestos tutores, que eran la tía del niñito, una hermana y un tío. Ese niñito era Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco. Demasiado apellido para un niñito tan pequeño. Para la sorpresa del niño, que estaba imagínense ustedes, se había escapado de la casa del tutor, el maestro no lo pone a deletrear el latín, no lo pone a aprenderse de memoria los versos de españoles, etcétera, sino que lo lleva de paseo para que forme el cuerpo, desarrolle la curiosidad, etcétera, y así sería esa educación que formó una huella inmensa en Simón Bolívar. Después Simón Bolívar se va porque era un niño rico de Europa, vive una vida de dandy, de calavera, etcétera, etcétera, pero se casa, su esposa muere y entonces ya pasa a ser romántico porque está desesperado, se le murió la tierna, como dicen. Y entonces se encuentra otra vez con Simón Rodríguez y se van a peregrinar a pie por Europa, nada de turismo de lujo ni nada, a pie con un morral y un bastón. Llegan a Roma y en el Monte Sacro, el Aventino, hace Bolívar: juro por mis antecesores, juro por mi madre, por mi padre, por mis compatriotas, que no daré descanso a mi brazo hasta hacer a la América libre de toda dominación extranjera. Lo peor es que, claro, a cualquier muchacho se le ocurre un juramento así, pero ese lo cumplió. Pasan los años. Bueno, Simón Rodríguez era un tipo dedicado en ese momento a la química. Los dos eran ateos a tambor batiente. Pasan los años y Bolívar, que ya no es ese mozo calavera, es el libertador, se entera de que Simón Rodríguez está en América. Le dice: Simón Rodríguez, dice mi Robinson, usted en América y yo sin saberlo. Y le dice: usted formó mi alma para lo grande. Claro, lo cito incompletamente, la causa de Bolívar es maravillosa. Y la de Simón Rodríguez era más o menos equiparable, llena de conceptos fulgurantes. Bolívar le encarga el desarrollo de una educación en Bolivia. Ahora, lo deja en esa Bolivia dominada por una oligarquía retrógrada, y el proyecto educativo de Simón Rodríguez, que era basado en abrir las escuelas a todos los sectores sociales, en hacer una educación fundada en los oficios y en la productividad. Él decía, frente al nebrija, es decir, la gramática que trae el hambre, los oficios que traen el pan. Él estaba basado en una educación práctica, en una educación por la observación de la naturaleza. Aquello de la oligarquía boliviana no le cayó en lo más mínimo bien y prácticamente lo expulsaron.
uno puede decir, bueno, era que él no pudo y demás, pero es que el propio mariscal de Ayacucho, Antoñito Sucre, que a los 28 años había ganado la batalla que selló la independencia de América, también se tuvo que ir de Bolivia. La reacción era en esos momentos tan terrible. Y entonces, bueno, Simón Rodríguez siguió por todos lados intentando hacer sus proyectos pedagógicos o ejercer los oficios. Él montó una fábrica de velas y entonces la fábrica de velas tenía un rótulo que decía "Luces para las Américas". Y entonces finalmente murió en Azángaro, en un exilio tremendo. Fue muy amigo de Manuelita Sáenz. Y entonces ellos tenían largas conversaciones porque ya Bolívar había muerto. Y finalmente Simón Rodríguez no volvió a verla. Dijo, le digo adiós porque dos soledades no pueden hacerse compañía. Entonces, bueno, se extinguió en la más absoluta pobreza, siempre fiel a sus ideas, pero el legado de él, gran parte de sus papeles se quemaron para colmo en un incendio que hubo. Está viviente hoy. Bueno, Simón Rodríguez es uno de los ejemplos más venerados por la revolución bolivariana. Sus enseñanzas son repetidas continuamente, etc. Y es un símbolo de lo que debe ser un intelectual latinoamericano, centrado en la realidad propia, centrado en la invención, partidario de la difusión de la educación para todas las clases y estratos sociales, y de una educación fundamentada en la experimentación, la ciencia y el conocimiento, más que en una educación repetitiva de conceptos, de frases clásicas extraídas de Europa. O inventamos o erramos. Bueno, esta será la última pregunta porque tenemos a las 4 la entrega de un premio en la sala y ya hemos consumido 2 horas, hemos consumido del tiempo de Luis Brito y se nos ha ido como si no estuviéramos pasando. Estimado profesor Brito, lo felicito por esta extraordinaria conferencia cultural, yo diría que universal, que nos ha impartido en la tarde de hoy. Me siento realmente muy satisfecho, emocionado por la inmensa cultura esa que usted nos ha transmitido. Pero yo tengo una duda que quisiera exponérsela para que usted nos brindara sus apreciaciones o sus valoraciones más bien de una contradicción que yo observo hoy en la política del señor Obama, del presidente de los Estados Unidos. Es decir, que mientras él ha tomado la decisión después de 50 años de bloqueo y de agresiones muy similares a las que ahora se producen en Venezuela, decidir, y además reconoce que todas esas actividades que se desarrollaron y ese tipo de agresión y bloqueo ha sido un total fracaso. Mientras esto ocurre, al parecer no aprendieron la lección y están procediendo de igual forma con la revolución venezolana. ¿Cómo usted podría interpretar esta contradicción de política en el pensamiento de Obama? Bueno, en primer lugar, Obama lo que ha hecho allí es, como suelen hacer esos políticos enviciados con las relaciones públicas, ha hecho una especie de gesto sin significado, porque él dice primero que va a regularizar las relaciones con Cuba, pero después aclara, no voy a quitar el bloqueo. Eso lo dijo hace poco. No, vamos a regularizar las relaciones. ¿Cómo vas tú a regularizar relaciones con un país al cual tienes bloqueado? Pues, eso es absurdo, pero fíjense, dio marcha atrás totalmente. El bloqueo hasta nueva orden se mantiene. Ya había yo comentado un poco que seguramente esa nueva política de Obama fue decidida ante la desesperación de que con la apertura del nuevo canal de Nicaragua y la presencia de China y las naciones asiáticas en el comercio mundial, Cuba de facto va a romper ese bloqueo. Y entonces Estados Unidos no va en el mar Caribe, que considera que es un charco de ellos, un mar territorial, un Mediterráneo,
va a permitir ese inmenso enclave económico sin tener parte en él. Pero no, en absoluto. Él rectificó y dijo que no iba a quitar el bloqueo. Ahora, sobre lo de Venezuela, pues siempre cualquier presidente. Lástima que no estaba George Washington, mejor dicho, mejor. Seguro George Washington hubiera también dicho, no, a Venezuela hay que tratarla, hay que torcerle el brazo hasta que hagan lo que nos dé la gana. Esa ha sido la política continua de todos los presidentes de Estados Unidos, que han sido los que son y los que serán. Hay gente que se ilusiona. A mí me preguntaban cuando Obama, bueno, un afrodescendiente, ahora presidente, eso no cambiará la política. Yo le dije, no, la política en Estados Unidos la decide el complejo militar industrial y el capital financiero. Sus políticas son constantes, ni Obama ni nadie puede cambiar esas políticas dentro del sistema de Estados Unidos, y efectivamente tenemos ya la prueba. Pues. La ilusión que pudo haber despertado ese anuncio de Obama resulta que era efímera o falsa. Dice que no va a mover el bloqueo. Con respecto a Venezuela, que nos va a torcer el brazo, pero resulta que tenemos un brazo muy fuerte, lo hemos estado entrenando. Chávez, la ambición de él era ser beisbolista, y entonces desarrolló mucho el brazo para tirar rectas, curvas, bolas de saliva, de todo tipo de cosas esas. Entonces espero que nuestro brazo también resista. Muchísimas gracias a Luis Brito, ha sido un encuentro inolvidable. Y también agradezco mucho que sean estas 2 horas, porque sé que ahora tiene que entregar un premio aquí mismo, un premio que mucho le pertenece. Bueno, estuve coordinador del jurado de 2 premios, el premio Pensar a Contracorriente y el premio Una Especie en Peligro. Me satisface mucho porque en casi todos los jurados hay peleas irreconciliables, la gente termina de enemigos, se miran feo, etcétera, pero en este caso reunimos un conjunto de consensos al extremo de que los premios fueron conferidos por unanimidad. No voy desde luego a revelar eso lo vamos a saber ahora, en un momento. Y los finalistas también fueron, las menciones a los finalistas fueron conferidas también por unanimidad. Hay trabajos muy satisfactorios, muy interesantes, muy pertinentes, pero eso va a ser revelado solo en los próximos minutos, para los que se yo como que me quedo aquí de una vez. Los convidamos a quedarse en la sala. Gracias, muchas gracias. Yo por lo menos me voy a quedar aquí. Bueno.